Tengo un amigo llamado Alan, a quien conozco desde la escuela primaria. Después de que nos graduamos, Alan fue a nuestro colegio comunitario local, mientras yo hacía un aprendizaje de carpintería. Alan y yo nos manteníamos bastante cerca, y él era uno de mis únicos amigos. La mayoría de los chicos con los que trabajaba eran mucho mayores, así que no tenía muchas oportunidades de conocer gente nueva. Alan, por otro lado, estaba haciendo muchos amigos nuevos. Había conocido a algunos de ellos durante algunas noches y todos parecían bastante agradables. Uno de ellos era Lenny, un tipo tranquilo al que le gustaban muchas de las mismas cosas que a mí. La música y los videojuegos, principalmente. Un fin de semana de verano, Alan me invitó a un viaje que él y algunos de sus nuevos amigos estaban planeando. Habían reservado una cabaña en Airbnb. Ya había conocido a Lenny, pero el otro chico, Sam, era un completo desconocido para mí. No me dijeron mucho sobre él, pero tampoco me importó demasiado. Era un tipo amable y de aspecto normal, con un estilo de surfista. Tenía el cabello rubio hasta los hombros y parecía bastante simpático. Era finales de agosto, pero los días aún eran lo suficientemente cálidos como para disfrutar de estar al aire libre. El pronóstico del tiempo no era muy bueno, ya que se esperaban tormentas eléctricas, pero eso no nos molestó lo suficiente como para cancelar el viaje. Lo habían reservado con mucha antelación, y todos estaban deseando ir, ya que era difícil coordinar una fecha que le viniera bien a todos. Salimos el viernes por la tarde en el coche de Alan, un pequeño Subaru que estaba en su último tramo. Alan conducía, con Sam en el asiento delantero, mientras Lenny y yo estábamos en la parte trasera. El viejo coche tuvo problemas en los caminos más accidentados, pero logramos llegar a la cabaña justo antes del anochecer. Era un lugar de tamaño decente, nada especial, pero tenía todo lo que necesitábamos. El lago estaba justo enfrente de nosotros, y el paisaje era realmente pintoresco. Había otras cabañas a ambos lados, así que no estábamos realmente aislados, aunque una gran área boscosa que conducía desde la carretera principal daba la impresión de que estábamos en medio del bosque. Cuando llegamos, vi luces encendidas en la cabaña vecina, pero no volví a verlas el resto del tiempo que estuvimos allí. Nos instalamos, abrimos algunas cervezas y comenzamos a relajarnos en el patio trasero. Había una mesa y sillas afuera, así que las colocamos frente al lago. Aunque era agosto, esa noche hacía bastante frío, así que todos nos abrigamos con suéteres y chaquetas. Podía ver mi aliento frente a mí, lo cual era bastante sorprendente para la época del año. Sam parecía ser un buen tipo, pero me di cuenta rápidamente de que había algo extraño entre él y Lenny. No lo noté en el coche porque estaba en el asiento delantero y no les presté atención, pero cuando empezamos a hablar más, noté cierta tensión. No estaba seguro de qué se trataba, pero decidí no prestarle demasiada atención. Más tarde, Alan me mencionó que los dos tenían una historia complicada con una chica en la universidad. Al parecer, habían estado envueltos en algún tipo de triángulo amoroso y las cosas no se habían resuelto del todo entre ellos. Alan dijo que todo aquello era cosa del pasado, pero, por lo que pude ver, aún quedaban algunos nervios a flor de piel. No era exactamente el ambiente relajado que todos esperábamos, pero intentamos mantener la situación ligera. Más tarde esa noche, comenzó a llover. Las gotas frías y brumosas caían sobre mi piel, y no tardamos mucho en entrar de nuevo en la cabaña. Decidimos pasar la noche en la sala de estar, esperando que el clima no empeorara demasiado. Pusimos algo de música y jugamos a las cartas un rato. Estaba bien, en su mayor parte, pero la tensión entre Lenny y Sam era difícil de ignorar. De vez en cuando, se lanzaban comentarios punzantes, pero Alan hacía un buen trabajo calmando los ánimos. La tormenta realmente se desató alrededor de la medianoche. Lo que empezó como una lluvia ligera se convirtió rápidamente en una tormenta en toda regla. El viento aullaba, haciendo que las ventanas vibraran, y las luces parpadearon unas cuantas veces, aunque, de alguna manera, no se fueron. Nos reunimos todos alrededor de la mesa de la cocina, intentando actuar como si todo fuera normal. Sin embargo,
Lenny y Sam habían estado pinchándose mutuamente toda la noche, y no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se pusieran feas. Sam le dijo algo a Lenny, quien golpeó sus cartas y comenzó a gritar. Alan trató de intervenir y calmar la situación, pero fue inútil. Lenny no lo permitió y se levantó, agarrando a Sam por el pelo y arrastrándolo fuera de su silla. Sam se dio la vuelta y comenzó a balancearse. Lenny le había levantado la camisa sobre la cabeza y ambos se balanceaban de manera salvaje. Estoy seguro de que habría parecido algo gracioso si no fuera porque ninguno de los dos tenía ni idea de cómo pelear, pero estaba preocupado porque no quería que pasara nada malo. Al final, Alan y yo logramos separarlos, pero ambos estaban muy enfadados, sobre todo Lenny. Antes de que me diera cuenta, Lenny salió corriendo de la cabaña, dando un portazo tras de sí. Lo que realmente me sorprendió fue que, después de que se marchó, vi que había dejado sus zapatos y su chaqueta en la entrada. Ni siquiera se molestó en ponérselos, lo cual mostraba claramente dónde estaba su cabeza en ese momento. Pensamos que solo necesitaba enfriarse y que volvería en unos minutos, pero esos minutos se convirtieron en media hora y luego en una hora. La tormenta afuera no amainaba y cuanto más tiempo pasaba, más preocupados estábamos. Alan seguía paseándose cerca de la ventana, mirando hacia la oscuridad, pero todo lo que podíamos ver era la lluvia. El viento era tan fuerte que no habríamos podido escuchar nada, aunque Lenny hubiese llamado. Finalmente, no podíamos seguir esperando. Agarramos linternas y salimos a buscarlo. Los tres nos pusimos la ropa más abrigada que teníamos y salimos a la tormenta furiosa. Gritábamos su nombre mientras buscábamos alrededor de la cabaña y junto al lago, pero no lo encontramos por ningún lado. Estábamos empapados en cuestión de minutos. La lluvia fría atravesaba nuestra ropa, pero seguimos buscando. Después de un rato, no tuvimos más remedio que volver a la cabaña y pedir ayuda. La policía tardó en llegar. Era un pueblo pequeño y remoto, y con las carreteras inundadas por la tormenta, les llevó horas llegar. Cuando lo hicieron, ya casi era de día. No habíamos dormido. Alan estaba hecho un desastre, paseando de un lado a otro por la cabaña, mientras que Sam permanecía en silencio, sentado en la mesa, sin decir mucho. Yo intentaba mantener la calma, pero mi mente seguía pensando en los peores escenarios. Cuando la policía finalmente llegó, empezaron su búsqueda, pero no fue necesario mucho tiempo. Lenny no se había alejado mucho de la cabaña después de todo. Lo encontraron a solo unos metros de distancia, cerca de una pequeña pendiente que conducía al lago. Parecía que se había caído, se había golpeado la cabeza y no había podido levantarse. Con el frío y la lluvia, no tuvo oportunidad. Los oficiales dijeron que probablemente se había desorientado en la tormenta, se acercó demasiado al borde y luego resbaló en el suelo mojado. Posiblemente trató de levantarse, pero entre la caída y la exposición al frío, su cuerpo simplemente cedió. Respondimos a las preguntas de la policía, empacamos nuestras cosas y nos marchamos. Alan estaba devastado, y Sam no estaba mucho mejor. No creo que nadie supiera qué decir. El viaje de vuelta fue casi en completo silencio. Regresamos a casa temprano por la tarde. Todo esto se sintió como la peor pesadilla de mi vida, y no creo que alguna vez lo supere por completo.